Yendo intentaba recordar cómo Yumin había descrito a su ex, pero no lo consiguió. Piensa que la próxima vez le pediría una foto y allí se da cuenta que se estaba volviendo tan metiche como ella. Cuando Iseon llega, Yeon lo llama por un nombre equivocado, pero corrige el error rápidamente. Hablan sobre el gato que quieren dar en adopción y Yendo recuerda que Yumin tiene fotos con uno, pensando que tal vez podría interesarle adoptarlo, por lo que le escribe un mensaje. Un par de chicas se acercan, pero Yendo las espanta con la mirada. Iseon le pregunta si tiene novia, y poco a poco se abren más y hablan de sus relaciones pasadas. Iseon le cuenta que a su ex le encanta ese local y que espera encontrársela y saludarla. Solo la ha visto de lejos y con otra persona, al parecer un nuevo novio. Yendo, sorprendido por la calma de Iseon, reflexiona sobre cómo no sintió celos al ver a Sohyun con otro, solo sintió una desilusión. Iseon confiesa que solo quiere ver a su ex una vez más, y Yendo le escribe que la llame, aunque no se siente en una posición de dar consejos, teniendo en cuenta de la extraña relación que tiene él con la loca de Yumin. Iseon le pregunta a Yendo si el mensaje se lo envió a una chica, y terminan hablando de Yumin sin que Iseon sepa que en realidad estaban hablando de su ex. Le menciona que la encuentra agotadora y entrometida, pero también ella es muy amable y bonita. Iseon nota que Yendo no está reconociendo sus sentimientos por esa mujer. Mientras Yendo piensa en Yumin, cree recibir un mensaje de ella, pero resulta ser una foto enviada por Sohyun, en la que aparece el celular de Yumin. Horas antes, Yumin había tenido un día agotador con reuniones, fábricas y mercados. A pesar de estar contenta con el crecimiento de su empresa, aún dudaba si seguir con las citas falsas con Yendo. Luego recibe una llamada de Sohyun y se encuentran en un restaurante. Sohyun, al saber que Yumin no tiene novio, le ofrece presentarle a algunos hombres, lo que incomoda inicialmente a Yumin, pero luego le confiesa que no sale con nadie porque aún no había olvidado a su ex. Sohyun finge sorpresa y dice que también piensa en su ex, antes de contarle sobre su relación pasada con alguien común que siempre la apoyó y ayudó en su carrera de actriz. Yumin se sorprende por cómo alguien podría obedecer de esa manera, pero se siente cómoda hablando con Sohyun. Luego recibe una llamada de Yendo. Yumin se levanta para contestar, pero Sohyun no tiene problema con que hable en la mesa. Yendo se preocupa por ella y le pregunta dónde está. Yumin le explica que está con una amiga. A él le molesta que ella no le confiese que esta amiga es Sohyun, pero sigue diciéndole que regrese pronto. Tras la llamada, Sohyun, visiblemente triste, empieza a hablar de su exnovio. Ella, unas lágrimas de cocodrilo, mientras le dice a Yumin que todavía lo ama, pero que está conociendo a otra persona. Yumin le sugiere que intente recuperarlo, lo que parece gustarle a Sohyun. Esta mujer es una arpía, definitivamente no la soporto. Después, Sohyun regresa a su casa y encuentra a Yendo esperándola en el sofá. Él le pregunta si fue la primera vez que se vio con Yumin. Sohyun responde calmadamente diciendo que Yumin no le había dicho nada porque ella le había pedido que fuera discreta y no contara nada. Yendo le advierte que no se acerque a Yumin, pero Sohyun no se rinde. Ella le reprocha por publicar una foto en redes sociales y entre risas le dice que lo ama y que está dispuesta a hacer lo que él quiera si vuelve con ella. La forma de amar de Sohyun se basa en la posesión y el control, pero mientras que Yendo, al tocarla, parece recordar algún momento feliz de su pasado. Sin embargo, le pide que no haga daño a Yumin y se va, dejando a Sohyun molesta sin entender qué está pasando. Mientras tanto, Yumin ya estaba en su casa pensando en la cita que había tenido con Sohyun y que solo la actriz se había tomado una bebida. Luego de esto decide llamar a Yendo. Al contestar, le pregunta si lo despertó y menciona que leyó su mensaje sobre el gatico, pero que desgraciadamente no puede adoptarlo, porque ella vive sola y se pasa todo el día fuera de casa. Yendo le responde que imaginaba que no iba a poder, y luego le cuenta sobre cómo rescató al gato. Yumin le pregunta qué está haciendo en ese momento y él le responde que estaba caminando porque no podía dormir. Ella, al notar que algo le había sucedido, le pide la dirección y se dirige a verlo. Al llegar, se da cuenta de que es el mismo parque donde solía ir con Iseon y se pregunta si Yendo vivía cerca de su ex. Él se sorprende a verla llegar con bebidas calientes. Yumin le ofreció un asiento a Yendo, preocupada por lo que él había escuchado sobre su estado de ánimo. Ese pequeño gesto fue suficiente para que él pensara que quizás si seguían compartiendo momentos así podrían llegar a ser buenos amigos, aunque ella se rió de la idea. Yendo no bromeaba. No parecía haber salido a caminar por gusto. Entre bromas, Yumin insinuó que el paseo lo había llevado a encontrarse con su exnovia, lo que lo tomó por sorpresa, y reveló la facilidad de ella por leerlo. Pasaron un rato juntos y en silencio, disfrutando de la brisa. Yumin
Lo observó con curiosidad y le preguntó por qué no cambiaba su peinado. Le parecía que mostrar la frente le asentaría muy bien, aunque él pensaba que eso lo hacía ver más intimidante. Ella no lo veía así. Recordaba que cuando trabajaba en el restaurante y se recogía el cabello, las reseñas lo describían como un hombre muy guapo. Y Endo no parecía tener conciencia de su atractivo, y aunque creyó que Yumin solo quería animarlo, ella insistía en que simplemente decía la verdad. Al despedirse, él agradeció el gesto con una sonrisa, mientras Yumin pensaba que si no estaba fingiendo, tal vez no tenía ni un espejo en casa. Más tarde, mientras esperaban el autobús, Yumin se enteró que Yendo vivía en la misma calle que Iseon y le pidió que le mostrara su edificio, alegando que buscaba gatos callejeros, aunque claramente era solo una excusa. Al llegar, descubrió que Yendo vivía exactamente en el mismo edificio que Iseon. Esa revelación la dejó pensativa. Al día siguiente, Yendo trabajaba en su restaurante. Pensaba en la insistencia de Yumin por ver dónde vivía. Le había parecido extraña su reacción al llegar al edificio y se preguntaba si su curiosidad había sido real o solo una excusa para acompañarlo. El domingo, salieron con sus amigos. Durante el paseo, Yendo ayudó a Yumin con una caja pesada y ella se disculpó por haberlo arrastrado a tantas citas falsas. Aún así, él dijo estar disfrutando del paseo. Yumin no estaba del todo segura de si hablaba en serio. Intentó decirle algo más, pero fueron interrumpidos antes de poder continuar. Más tarde, durante una foto grupal, él intentó cubrirse para no salir en la foto, pero Yumin lo convenció de quedarse. En la imagen, Yendo la observaba mientras ella reía. Más tarde, en la casa de campaña, Yumin conversó con Chi-hye, su amiga, sobre su relación con Tae-gun. Aunque al principio le preocupaba la diferencia de edad, su amiga le aseguró que si solo salían de forma informal no había ningún problema. Más tarde, todos se sentaron a comer y Yendo prefirió quedarse cocinando. Yumin insistió en que se uniera, pero él ya había comido algo mientras cocinaba y no tenía hambre. Tae-gun comentó que Yendo siempre hacía todo tipo de cosas solo y propuso que salieran a ver las flores de cerezo. Tae-gun quería que Yendo los acompañara, creyendo que hacía años que no los veía, aunque Yumin dijo en voz alta que seguramente ya las había visto con su exnovia. Lo que no esperó es que Tae-gun le dijera que él nunca había tenido novia antes. Cuando cayó la noche y los demás se alejaron, Yumin aprovechó el momento para preguntarle a Yendo por qué nadie sabía que había tenido novia. Yendo confesó que nunca lo había contado. Ella pensó que si su relación fue inestable, quizás por eso ahora se mantenían al margen. Evitaba llamar la atención y ocultaba tanto de sí mismo. Le pareció que esos 4 años debieron haberlo dejado marcado. Yumin creía que lo mejor era que no volviera a ver a su ex. Pero si él desistía de sus planes, ella también tendría que hacerlo. Y ahora que sabía que vivían en el mismo lugar, no podía parar. Quiso pedirle ayuda, pero no quería cargarlo con más preocupaciones, y Yendo, notando su incomodidad, se acercó con un gesto amable. Aunque ella intentó disimular, él creyó que la comida le había hecho mal, y le dio unas palmaditas en la espalda. En ese momento, se miraron de reojo, conscientes de que algo que ninguno se atrevería a decir en voz alta, que estaban en una relación en la que ambos usaban. Con el paso de los días, Yumin y Yendo empiezan a tener pequeñas citas por el vecindario. Visitan cafés, pasean y observan gatos callejeros mientras él le toma fotos. Aunque parece un vínculo tranquilo y genuino, Yendo no entiende por qué ella siempre insiste en acompañarla a su casa. Lo que no sabe es que Yumin solo lo hace para poder ver a Iseon, lo que la hace sentir cada vez más culpable. Una noche, luego de ducharse, Yendo revisa las fotos que le tomó a Yumin y se pregunta por qué sigue haciéndolo si ni siquiera las publica. En ese momento recibe una llamada inesperada. Es Yumin, que llega a su puerta borracha, con postres de su pastelería favorita. Ella dice que es un regalo, para que no salga a pasear esa noche. Antes de irse, Yendo la invita a sus restaurantes para cocinarle lo que ella quiera. Ella acepta la invitación y se va en taxi. Justo entonces aparece Iseon, que ayudaba a un amigo que estaba prácticamente inconsciente de la borrachera, y le pregunta a Yendo qué hace afuera tan tarde. Él responde que vino a verlo a una amiga. El borracho comienza a decirle a Yendo que es muy guapo, incluso se sonroja. Oye, a mí nadie me jode, este tipo muy masculino no es. Iseon nota que la bolsa que lleva Yendo es de la pastelería favorita de Yumin. Iseon avanza a su casa y su amigo no para de decirle a Iseon que Yendo es muy guapo, que se lo presente. Esto es una actitud 0% heterosexual. Díganme en los comentarios su opinión. Entre la lista interminable de razones por la que Iseon no quiere estar con Yumin, yo digo que la primera en el top de la lista tiene que estar que a él no le interesan las mujeres. Días después, en el restaurante, Yendo esperaba a Yumin. Miraba a la puerta cada vez que entraba alguien, pero ella no aparecía. Tae-gun quería cerrar porque no habían tantos clientes, pero Yendo seguía esperándola, pensando que quizás estaba demasiado ocupada, ya que tampoco había respondido sus mensajes. Preparó una bolsa con algo especial para cuando ella llegara. Mientras tanto, Yumin trabaja hasta tarde y recibe una llamada de su madre, quien la regaña por no visitarla y le exige que aparezca con una pareja nueva y no con alguien como Iseon.
Esto le enfurece porque aunque terminaron no le gustaba que hablaran mal de él, porque fue una buena persona. Corta la llamada molesta y siente que necesita algo dulce. Justo entonces, Yendo la llama y le pregunta si quiere que le cocine algo. Ella le dice que estaba haciendo horas extra y él se ofrece a llevarle la comida. Poco después llega a su puerta con refrigerios que él mismo preparó. Le explica que los hizo rápidamente en el restaurante porque se preocupaba de que no estuviera comiendo bien. En el fondo los preparó porque recuerda lo mucho que a ella le gustaban los postres. Yumin se sorprende de que él cocine este tipo de cosas y bromea preguntándole si lo hizo solo por ella. Él evita responder y ella le agradece como amiga, pero también le pregunta si solía hacer lo mismo por su exnovia. Yendo recostado murmura que no sabe si lo que hizo estuvo bien. Yumin, divertida, le dice que si fuera ella, le pediría comida todos los días y él responde que si ella quiere, él cocinaría siempre para ella. Entre bromas, Yumin le pregunta si también haría los quehaceres del hogar y Yendo responde que sí, porque cuando uno quiere a alguien, desea cuidarlo, asegurarse de que coma bien, viva en un entorno limpio y esté protegido. Ahora mi pregunta es, ¿dónde es que hay que recoger al Yendo que nos toca a cada uno? Luego de esto ellos siguen hablando y Yendo le pregunta si su forma de pensar es rara. Y recuerda cuando tenía 16 años y sus padres, aunque le dijeron que lo amaban, lo dejaron solo después de un divorcio. Le dijeron que se harían cargo de sus gastos, pero lo abandonaron emocionalmente y desde entonces Yendo ha arrastrado ese vacío. Yumin lo escucha con atención y le dice que habla como un padre cuidando a sus hijos. Él admite que tal vez es así. Ella le explica que no todas las formas de amar son iguales, pero si entrega demasiado, la persona podría acostumbrarse y darlo por sentado, y eso terminaría siendo agotador para él. Yendo la escucha en silencio y piensa que ella es muy sabia. Ella aclara que solo es su opinión, que puede ignorarla si quiere, pero Yendo ya viene reflexionando sobre esas cosas, especialmente sobre su relación pasada. Se culpa por los cambios en Sohyun, su ex, que no era así cuando ellos se conocieron. Al ver su expresión de culpa, Yumin lo toma a los hombros y le hace repetir que no fue su culpa. Más tarde salen juntos y él se ofrece a llevarla a su casa. Ella insiste en que debe repetirse lo que le dijo si volvía a pensar en eso. Él, en tono juguetón, le dice que ella lo hizo culpar a su ex de todos los problemas de la relación muchas veces. Era imposible olvidarlo. Yumin responde que lo hizo porque él ya se había culpado lo suficiente y eso no era sano. Le asegura que siempre estará de su lado porque ella era muy protectora con su gente y al escucharlo decir esto, él quedó impactado de que ella lo considerara tanto. Ella le dijo que por supuesto y que obviamente ella también era parte de la gente de Yendo y por eso le había hecho esos postres. Yendo se preguntaba si esto era verdad. Nunca había tenido una amiga mujer tan cercana y como solo asistió a escuelas para varones, siempre se sintió más cómodo con chicos y cuando entró en la industria de la cocina y empezó a salir con Sohyun, nunca pensó en acercarse a otras mujeres. Por eso, él la miraba diferente de sus otros amigos, porque ella era la única mujer. ¿Cómo te lo explicamos Yendo? No creo que sea esa la manera por la que la miras diferente. Cambió de tema en su mente cuando recordó los cerezos. Taegun había mencionado que quería ir con todos al parque, pero Yumin prefería algo más íntimo, solo ellos dos. Yendo se sorprendió al escucharlo, aunque ella lo aclaró rápido, sería una cita falsa. El parque estaba cerca de su casa y cuando él le preguntó si alguna vez había visto los cerezos en su máximo esplendor, Yumin pensó en las primaveras que compartía con Lee Seon. Recordó aquella noche de juventud cuando Lee Seon, preocupado, se acercó a ella durante sus primeros años universitarios, mientras ella estaba en un banco acostada viendo las flores, y dijo que sí, que le gustaban mucho los cerezos. Al día siguiente, en casa de Lee Seon, su amigo se despertaba con resaca y se sorprendió al verlo aún en la casa. Lee Seon le dijo que había dejado el desayuno listo en la repisa. Seguía la foto de él con Yumin colgada, como si fuera una reliquia de otra vida. El amigo no entendía por qué seguía allí, ni por qué ella no lo había llamado siquiera. Comentó que durante su relación, Yumin parecía muchísimo más enamorada de lo que él estaba de ella. Y Seon no supo qué responder, solo dijo que debía haber tenido razones para dejarlo. Aunque lo negara, había pensado en contactarla. En el restaurante, Taegun estaba inquieto, porque habían rumores sobre un nuevo local que abriría cerca, y eso lo ponía nervioso. Yendo trató de calmarlo, pero justo entonces un cliente entró, y al salir a recibirlo, Yendo quedó en shock. Era Sohyun en la entrada, como si fuera lo más normal del mundo. Un rato antes en la agencia, una actriz novata saludaba con entusiasmo a Sohyun, mientras su manager revisaba unos papeles. Sohyun, en cambio, se encontraba en la sala de espera con su celular en la mano, mientras acosaba a Yendo. Esta mujer está muy loca y obsesionada. Por lo que Sohyun ni levantó la vista del teléfono. Apenas agradeció cuando la chica le dijo que era su fan.
Pero otra actriz mucho más carismática y más hermosa entró entonces. Su nombre era Dae. So-hyun se levantó enseguida para saludarla, aunque ésta primero saludó a la actriz novata. Y la muy hipócrita de So-hyun dijo que no se habría divertido a no ser por Ah-ran, que era el nombre de la novata. Dae le pidió que cuidara de ella. So-hyun aceptó, y entonces fueron a almorzar las tres juntas. Leyeron el restaurante de Iendo. Cuando entraron, él las vio, pero decidió concentrarse en su trabajo. Dae-gun estaba emocionado, quería autógrafos, pero Iendo lo detuvo. Atendería a esa mesa él mismo. Sirvió el agua, frío e impasible. Recordó una noche en la que So-hyun llegó a su casa y se recostó sobre él. Le habló de verse más seguido. El ingenuo le comentó que había creado algunos platillos pensando en ella. Pero ella solo cambió el tema sin mostrar mucha atención. Y ahora ahí estaba, fingiendo interés por un restaurante que en realidad no le importaba. Iendo hizo su recomendación y volvió a la cocina. So-hyun, insatisfecha con la frialdad, quiso provocarlo de nuevo, pero él estaba en otra. En la cocina le explicó a Dae-gun que quería servirle a esa mesa solo una vez, solo esta vez, y que la próxima vez él podría atenderla sin ningún problema. Cuando se fueron, So-hyun dijo que volvería. Iendo, cansado, se quitó el pañuelo de la cabeza y le murmuró que no volvería a esperarla nunca más. Más tarde, mientras So-hyun hablaba con su manager, surgió el nombre de Yumin. Hagen, con quien iban en la minivan, le dijo que la había visto en redes usando los bolsos de Yumin. De hecho, le confesó que se habían reunido en privado, que tenían muchas cosas en común, y le propuso que fueran las tres a comer la próxima vez, pero Hagen prefirió mantener la distancia. Ver a Yumin aún le incomodaba. Yumin, después de todo, había sido la novia de su hermano. So-hyun le dijo que quería saber más de este tema, porque es una chismosa acosadora. De vuelta en la empresa, Yumin llegó con cafés. Ji-hye le avisó que había dejado su celular, que no dejaba de sonar mientras ella no estaba, y al revisarlo, Yumin se sorprendió. Supo quién era enseguida, y se quedó nerviosa sin poder evitarlo. No era para menos, iba a encontrarse con su exnovio. Siempre fue la única que no sabía cómo actuar, incluso antes de estar con él. Y cuando apareció Iseon con esa sonrisa muy suya, lo único que Yumin pudo hacer fue quedarse quieta, porque en el fondo algo no había cambiado. Hace 13 años, en el patio de la escuela, Yumin tenía apenas 17 años cuando vio por primera vez a Iseon. Él tenía 19 y su sonrisa la dejó sin palabras. Las chicas se arremolinaron alrededor del profesor Kim, el padre de Iseon, para saber más sobre él. Yumin desde el fondo apenas alcanzaba a verlo, pero bastó verlo solo de lejos para que sintiera que era perfecto para ella. Años después, ya en la universidad, Yumin tenía 22 años y muchas dudas. Se preguntaba si había elegido bien al estudiar arte. Una tarde, entre pétalos de los cerezos, alguien la llamó. Y lo supo, era él, Iseon. Se reencontraron y al descubrir que él sabía su nombre, todo cobró sentido. Su padre había sido su profesor. Pronto intercambiaron teléfonos, promesas vagas de ayuda, pero para ella fue un comienzo. Volvieron a verse, hablaron, compartieron silencios y pequeños gestos. Yumin comenzó a enamorarse sin darse cuenta, hasta que notó algo, tal vez ese amor no era correspondido. Iseon era amable, pero mantenía una relación de amistad con ella y también con otras chicas. Un día, cuando el padre de Iseon tuvo un problema de salud, Yumin fue la única que estuvo presente, y esto le salvó la vida. Esta escena le trajo a ella demasiados recuerdos de su infancia, porque algo así le había pasado a su padre en su niñez. Gracias a ella, este hombre se salvó, y sirvió de un apoyo para Iseon. Afortunadamente, el señor Kim se despertó también pronto luego de esto, y solo tuvo daños menores. Ella se brindó como voluntaria para cuidar de él, teniendo en cuenta que ella ya había pensado desde antes tomarse un semestre libre después del 4º año de carrera. Su madre no estuvo de acuerdo y la acusó de ser una tonta, pero ella era egoísta. Su plan era enamorar a Iseon de alguna manera. Si era totalmente sincera, solo buscaba excusas para estar cerca de él, aunque sabía que sus sentimientos no eran correspondidos. Iseon también tomó un semestre libre en la escuela y buscó un trabajo a medio tiempo. Mientras Yumin estaba en el hospital, él trabajaba. Ella también se encargó de ayudar a estudiar a Hagen, que estaba en high school. Después de un tiempo, cuando el padre de Iseon recibió el alta, Yumin fue invitada a una foto familiar con él. Ambos volvieron a la universidad y un día Iseon le pidió salir, lo que la sorprendió muchísimo. Aunque sentía que los sentimientos entre ellos no eran iguales, aceptó esta relación con él. Aunque ella sabía que Iseon no estaba completamente enamorado de ella, su relación parecía estable y sincera. Yumin comenzó a dudar cuando escuchó a Iseon hablar por teléfono sobre ella, y esto le hizo darse cuenta que nunca, ni siquiera se había sentido un poco atraído por ella. Esto la decepcionó muchísimo. Pero amiga, date cuenta.
De vuelta en el café, Iseon le confesó que aunque inicialmente pensó en cortar todo contacto con ella, había cambiado de opinión después de verla con otra persona. Esto llevó a Yumin a sospechar que él la había visto con Yendo, lo que la dejó con ganas de llamar a Yendo corriendo para decirle que el plan estaba funcionando. Finalmente, Iseon le propuso a Yumin que volvieran a ser amigos, mientras que en otro lugar alguien le comentaba a Yendo que no podría ser solo amigo de Yumin. Y aquí termina el capítulo de hoy. Chao, chao, los espero en la próxima. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.